Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem. Bienvenidos a esta nueva transmisión de este estudio del libro de Nehemías. Saludo a todos aquellos que se están conectando, aquellos que vienen llegando a esta transmisión y que junto conmigo han dispuesto este tiempo para analizar la palabra de nuestro Señor, de nuestro Adonai, a través del libro de Nehemías, que hoy estaremos incursionando ya en el capítulo número 3, un capítulo bastante interesante, aunque son capítulos que tienden muchas veces a pasar desapercibido, pero hoy vamos a ver qué tiene el Señor para instruirnos en esta noche, para edificarnos a través de su palabra. Le doy gracias al Padre Eterno por este espacio que nos ha permitido para poder meditar en sus instrucciones y poder glorificarle con su palabra. Mis amados hermanos, ahí donde están, los invito a que podamos orar en esta noche, a darle gracias a nuestro Padre Eterno por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar reunidos en su nombre, a la distancia, a través de esta transmisión, pero unidos en espíritu. Vamos a orar. Padre Eterno, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos, te honramos. A ti sea, Señor, la gloria, la alabanza, la adoración. Tú eres bueno y en gran manera, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia. Gracias te damos, Padre Eterno, por el privilegio que nos das de conocerte, de buscarte cada día. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos permitas cada día procurar obedecer tu palabra, poner por obra, Señor, aquello que tú has demandado de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, fortaleciéndonos, Señor, para ser cada vez más obediente para contigo. En tus manos encomendamos todo nuestro ser. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Yeshua en el madero por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por la quejilá. Gracias, Rey amado. Te pedimos, Señor, que seas tú escuchando las oraciones de mis hermanos, ayudándoles en toda circunstancia por la cual puedan estar pasando. Te pedimos, Rey amado, que seas tú interviniendo en sus vidas de manera poderosa, Señor, que ellos puedan ver tu mano allí en medio de sus vidas. Gracias te damos, Rey, porque sé que estás allí en medio de todo. Gracias porque nos demuestras, Señor, cada día tu fidelidad. En tus manos encomendamos, Señor, la vida de nuestros familiares, donde quiera que estén. Nuestra parentela, Señor, aquí representada. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de aquellos que no te conocen, Señor. Que seas tú permitiendo que en algún momento de sus vidas, Señor, puedan buscarte, puedan clamar a ti, Señor, puedan rendirse ante tu presencia, puedan reconocer la necesidad de ti, Señor. Ese es nuestro anhelo. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, interviniendo en sus vidas. Sé tú aliviando a aquel que está enfermo, a aquel que está abatido, Señor, quizás por alguna circunstancia. Sé tú, Señor, proveyéndole a aquel que está necesitado, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tus misericordias. Ayúdales y fortaléceles. Gracias te damos por nuestro pastor. Bendice su familia, llénalo de tu presencia, guárdalo, cuídalo, ayúdale, fortalécele. Sé tú derramando sabiduría, entendimiento sobre su vida. Padre Eterno, clamamos por la situación que está viviendo la ciudad, el país, el mundo entero con esta pandemia. A pesar de todo, Padre Eterno, vemos tu misericordia.
pero clamamos a ti, Señor, porque sabemos, Padre eterno, que para ti no hay nada imposible, que tú todo lo puedes. Tú eres el único que puede detener, Señor, esta pandemia. Y nos aferramos a ti, Señor, porque tú eres el único que puede detener esto. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo, Señor, a los mandatarios, a nuestro alcalde, a nuestro presidente, a cada una de las personas, Señor, que está en las clínicas, Señor, los médicos, enfermeros, enfermeras, Señor, todos aquellos que de una u otra manera hacen parte de este frente, Señor, que están, Señor, batallando en contra, rellamado de este virus. Que seas tú fortaleciendo, Señor, a todas aquellas personas que de una u otra manera se han contagiado, Señor. Fortaleza a ellos, Señor, y fortaleza para con sus familiares, porque sé que no es fácil. La mayoría de ellos pues no pueden verlos, Señor. Quizás están en sus casas, Señor, con la incertidumbre de lo que pueda estar pasando con sus familiares en la clínica, en los hospitales. Padre, ten misericordia y permite que estos sean momentos, Señor, en que esas personas rellamado puedan buscarte, puedan saber, Padre, que tú eres el único que puedes intervenir allí, Señor. Gracias te damos, Padre, por este momento, por este espacio. En tus manos encomendamos, Padre eterno, esta enseñanza de hoy. Te pedimos que tu Ruach HaKodesh, Señor, tu Espíritu Santo esté allí, Padre eterno, permitiendo que podamos, Señor, en esta noche aprender mucho más de tu palabra, ser edificados, ser confrontados, ser consolados a través de esta enseñanza. Gracias te damos, Señor. Permite que hoy podamos gozarnos con el estudio de tu palabra. Te bendecimos, Señor, te honramos. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, a todos aquellos que van llegando a esta transmisión, un cordial saludo, Shalom Alejen a todos, bendiciones, que el Padre Eterno les continúe llenando de esa gracia sobre sus vidas. Los invito en esta noche a que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Nehemías capítulo 3, y puedan ahí abrir y ir leyendo juntamente conmigo. Vamos a estudiar este capítulo verso por verso. De antemano les digo que quizás este no es un capítulo como estamos acostumbrados. Quizás este es uno de los capítulos que normalmente se tiende a pasar cuando estamos leyendo las escrituras, porque se trata de nombres. Es como aquellos capítulos donde están las genealogías, y a veces quizás por ese deseo de conocer qué dice el resto, a veces este tipo de capítulos nos los saltamos, pero hoy el Padre Eterno nos va a dar la oportunidad de poder escudriñar un capítulo donde vamos a ver bastantes nombres, pero que tiene cosas interesantes. Entonces vamos a adentrarnos ya a este capítulo, un capítulo que quizás durante muchos años, durante mucho tiempo, se ha cogido para quizás para hacer muchas alegorías, para enseñanzas, que de pronto es muy posible que se haya dicho más de lo que se debe decir, lastimosamente, cuando nosotros nos aferramos en medio de la enseñanza a hacer alegorías una tras otra acerca del pasaje bíblico, de ciertos versos bíblicos. Corremos un riesgo de salirnos del mensaje central de lo que se está diciendo. Entonces es una de las cosas que tenemos que tener cuidado al momento de nosotros poder exponer una enseñanza, de no forzar los textos, de no buscar como que hay gente que le gusta lo misterioso, lo oculto,
y entonces buscan textos y tratan de buscar cosas extrañas en los textos. Entonces, esa es una situación que debemos controlar y, y quizás este es uno de los pasajes porque va a hablar de la restauración de las diferentes puertas del muro de Jerusalén y que pues cada una de estas puertas tiene un nombre. Entonces se tiende como que a siempre a decir que cada puerta significa esto, que significa lo otro, y de pronto en ese deseo de querer decir cosas se tiende a quizás a malinterpretar y a salirse del fundamento de lo que quiso dar a entender el autor cuando escribió el libro. Entonces es un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de enseñar la palabra, de no decir más allá de lo que el texto quiere decir, aunque soy consciente que en la palabra hay mucho simbolismo y todo, pero tenemos que sin embargo tener mucho cuidado porque es allí donde salen las temáticas a veces extrañas, los temas extraños que no deberían. Entonces vamos a iniciar en este capítulo 3 a manera de introducción. A pesar de, como les decía, a pesar de ser un capítulo que muchas veces puede pasar desapercibido por su contenido, vamos a ver cómo el pueblo fue distribuido para la reconstrucción de las murallas y las diferentes puertas. Si pueden visualizar el título de la enseñanza, vemos que es el reparto del trabajo de reedificación. Ya pues Nehemías había hecho toda una labor viniendo hasta acá, hasta Jerusalén, ya había inspeccionado la condición en la que se encontraban las murallas y ya era tiempo de ponerse manos a la obra con respecto a este tema. Entonces en este capítulo vamos a ver precisamente eso, vamos a ver cómo fue distribuido fue distribuida esa tarea, cómo fue la reconstrucción de las murallas y de las diferentes puertas que Nehemías había encontrado destruidas. Entonces vámonos al primer verso de Nehemías capítulo 3, ahí donde estás, para que por favor me sigas con tu Biblia y estemos allí en sintonía. Vamos a ver el primer verso. El primer verso dice así, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre Jamea, y edificaron hasta la torre Hananil. Vamos a ver que en este primer verso, con relación a Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, vemos que son los primeros que se mencionan en este pasaje. Ellos edificaron la puerta de las ovejas y fueron ese ejemplo para los demás. Fueron los primeros que se levantaron, edificaron esa puerta, la puerta de las ovejas, y fue un ejemplo que arrastró a otros hasta el punto de que la obra se terminó en 52 días, que vamos a estar viendo más adelante cuando estemos estudiando el capítulo número 6 de Nehemías. La puerta de las ovejas, esta puerta recibió este nombre por entrar por ella el ganado destinado a los sacrificios. Ahorita vamos a ver una especie de unos planos, unas imágenes de la forma como quizás algunos visualizaron en su momento cómo era Jerusalén, dónde estaban ubicadas las puertas y dónde estaba ubicado el templo.
Entonces vamos a ver esos planos porque ahora vamos a ver algunos detalles con respecto a este primer verso, respecto a esta torre de Jamea y esta otra torre de Hananel. Ya. Entonces esta torre de Jamea, como dice allí, en otras versiones se encuentra una palabra que es mea, meat o mea. O en otras versiones aparece la torre de los 100, la torre de los 100. Entonces estuve consultando, resulta que esta torre que se vuelve a mencionar en Nehemías capítulo 12, verso 39, hay quienes dicen que esta palabra incorrectamente es considerada en nuestra versión como nombre de una torre. Dicen que, o sea, que fue incorrectamente utilizada como el nombre de una torre. Dice porque es la palabra hebrea 100. De modo que el sentido es que ellos no solo reedificaron la puerta de las ovejas, sino que también 100 codos del muro que se extendía hasta la torre de Hananel. Muchos dicen esto, algunos dicen esto porque quizás por el nombre tienden a decir que pues eso no era ninguna torre, que quién se le iba a ocurrir llamar a una torre 100. Entonces no le ven la lógica y por lo tanto algunos piensan que no es ninguna torre, sino que se malinterpretó en la traducción y lo que en sí significaba era que además de ir hasta la torre, ellos edificaron 100 codos del muro. Pero vemos que esta torre Jamea o Mea o torre de los 100, que lo vamos a ver ahorita en otra versión, vuelve a aparecer en Nehemías capítulo 12, verso 39. Entonces aparece en dos ocasiones y es muy posible de que haya existido. Es muy posible. Vamos a ver una versión diferente en la Torá, no, perdón, vamos a verlo en la versión internacional. En la versión internacional dice así: entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Ok, ya está ahí, está bien. Dice, la repararon y la colocaron en su lugar. Y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100. Vemos aquí la palabra 100, la torre de los 100, hasta la torre de Hananel. Entonces vemos cómo lo traducen acá. No es como se menciona en la Reina Valera, que es la que estoy utilizando como fundamento en estos momentos. Vemos que la versión internacional habla de una torre de los 100, pero vamos a ver también qué dice la Torá viviente. La Torá viviente, fíjense que aquí también dice la torre de los 100. También se refiere a la torre de los 100. Ellos la dedicaron como K2 hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. Entonces vemos que precisamente por este nombre es que algunos piensan que no era ninguna torre, sino que era como un espacio más reconstruido de murallas, más no una torre, porque como les decía, para ellos le era difícil pensar que alguien llamara a una torre 100, ¿ya? Era quizás algo un poco loco, y por eso ellos están firmes de que no era una torre. Sin embargo, vamos a ver ahora los planos que les dije para confirmar todo esto. Hay planos en donde sí se ve y hay otros que no se ve esa torre. Entonces vamos al mapa siguiente. Vemos que aquí en esta zona, voy a ver si le puedo engrandecer un poquito. Allí vemos que aquí nada más está la torre Hananel.
no está la otra torre, la torre de los 100 no está. Solamente hay una torre aquí. Y según el texto, lo que ellos estaban construyendo era desde la puerta de las ovejas hasta la puerta de Hananel. O sea que la otra torre tenía que estar intermedio entre la puerta de las ovejas y la torre de Hananel. O sea, tenía que estar por aquí. En esta imagen no se muestra. Vemos cómo lo primero que comienzan a reconstruir y a reedificar es esas puertas o esas murallas que están alrededor del templo. Obviamente para ellos podemos decir que era una prioridad asegurar las partes cerca del templo. Ya recuerden que es obvio que para el pueblo judío el templo pues en estos momentos era lo más valioso que ellos tenían, y después de todo el trabajo que le costó la reconstrucción del templo, pues era lo primero que ellos tenían que proteger. Y me imagino, supongo que uno de los motivos por los cuales comenzaron en la reconstrucción de esta puerta fue por eso. Y también que, como les decía, por allí, por esa puerta, era donde pasaban los animales que eran destinados para los sacrificios. Y recuerden que el pueblo constantemente estaba haciendo sacrificios, holocaustos para adorar al Señor. Entonces era prioridad que esa puerta de las ovejas fuera una de las primeras reconstruidas, ya por las actividades que los judíos hacían constantemente, y que una de ellas era la adoración, los sacrificios de animales, los holocaustos que hacían para adorar al Señor. Entonces era la primera que debía ser reconstruida. Entonces vemos que ahí hay una sola torre, pero vamos a ver en la siguiente imagen, una imagen que me conseguí, que según eran es un plano que tiene que ver con los tiempos, un plano que tiene que ver con los tiempos de Salomón, o sea, con el templo original, con el primer templo que se construyó. Entonces aquí vemos que sí, aquí sí aparece la torre. Según esta imagen que pude conseguir, aquí sí aparece la torre Meat. Sí aparece la torre de los 100. Aquí aparece. Eran dos torres que estaban allí cerquita y que estaba en medio de la puerta de las ovejas y la torre de Hananel. Voy a acercarme un poquito para que se pueda apreciar. Ahí está la puerta de las ovejas, que estaba aquí en la parte diagonal al templo, y luego venía la torre de Meat y la torre de Hananel, ¿ya? Entonces parece ser de que sí existía, a pesar de que muchos dicen que no, que fue una mala interpretación. Entonces, teniendo como fundamento eso, ya está la primera construcción de esa puerta donde entraban los animales destinados para sacrificios. El autor de Nehemías sigue escribiendo con relación a esta obra que el pueblo estaba haciendo, y ahora vamos a leer el verso 2 al 5. Vamos a leer el verso 2 al 5, dice así: junto a ella, o sea, junto a esa obra que se había hecho desde la puerta de las ovejas hasta la torre de Hananel, dice que junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Aquí hay una puerta, otra puerta, la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadot, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas.
pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Entonces, aquí aparecen en estos versos los repatriados de Jericó. Los repatriados de Jericó. Aquí en el verso 2, aquí los varones de Jericó, ellos fueron los que vinieron en el primer contingente junto con Zorobabel. Ellos estuvieron ahí y la evidencia está en Esdras capítulo 2, verso 34. La puerta del pescado se llamaba así porque por allí era por donde los pescadores de Galilea entraban para vender el fruto de su pesca. Entonces, es allí precisamente donde tenemos que tener cuidado en las alegorías que se puedan hacer. Cada quien puede hacer su alegoría con respecto al tema que esté tratando, pero hay que tener mucho cuidado. Con respecto a esta puerta, a veces se comentan muchas cosas. Sabemos que cada cosa en la palabra tiene su significado, pero más allá de un significado, el autor en estos momentos estaba haciendo énfasis en las puertas que originalmente tenía el templo, que tenían cada una su uso original, que es ese, se llamaba así porque era por donde los pescadores de Galilea entraban para vender el fruto de su pesca, por eso se llamaba así la puerta del pescado. Ya ahí en adelante cualquier persona puede ser libre en alegorizar cualquier cosa, pero tenemos que tener cuidado con eso y discúlpenme por repetirlo tanto, pero es necesario, hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que se puedan dar con respecto a la palabra del Señor. Con respecto a, miren que aquí hay algo interesante, se menciona a los varones de Jericó y se menciona la puerta del pescado y todos los que junto a ella construyeron, Urías, hijo de Cos. Pero en el verso 5 dice que inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Y dice que, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió allí? Resulta que los tecoitas de la ciudad de Tecoas, según consultando por allí, ciudad de Judá, ellos restauraron, pero sus grandes no quisieron ayudar. Parece que estos grandes que se mencionan allí eran los nobles, la gente rica, los principales de esa ciudad no quisieron mover ni un dedo con relación a la obra del Señor. Pero estos tecoitas estaban dispuestos a poder ser parte de esta obra, de ser partícipes y colocar pues su granito de arena para que las murallas fueran reconstruidas. Aquí es donde nosotros a veces lamentamos algunas cosas porque lamentablemente a veces el dinero ciega a las personas, las posiciones sociales, entre más alta sea la posición social de una persona, a veces le cuesta más trabajo entender y comprender este tipo de cosas. El servicio al Señor en su obra es para todo aquel que ha creído en Él, que sabe, que entiende, que hace parte de un pueblo, que el Señor lo ha llamado, que el Señor lo ha rescatado, que el Señor lo ha redimido, que entiende que es necesario ser parte de esa obra. Entonces, y eso no excluye algunas posiciones sociales, no excluye algunos niveles económicos. Eso es para todo aquel que pertenece al pueblo, que sabe que pertenece al pueblo del Señor, debe participar. Pero bueno, esto es un tema también personal. La palabra nos enseña de que por sus frutos los conoceréis. El Señor conoce los corazones de cada quien y sabe que en esta ocasión los tecoitas tenían un corazón dispuesto para servir al Señor.
pero estos no, estos, estos grandes no, estos nobles, estos ricos no tenían esa disposición. Entonces, gloria al Señor por los tecoitas que sí estaban dispuestos, y pues cada quien conforme a las obras que haga y conforme a todo lo que haga, cada quien le rendirá cuentas al Señor, porque eso es una cuestión personal, ¿ya? Nosotros como expositores de la palabra del Señor, como personas que estudiamos y tratamos de compartir la palabra del Señor, estamos, digamos, en medio de ese estudio a exponer y a exhortar al pueblo a que pueda participar en la obra del Señor de una u otra manera. Entiendo que el Señor a nosotros de manera personal nos da unas habilidades, y es muy posible que mi habilidad sea completamente diferente a la tuya, y en lo que yo puedo servir quizás tú no puedas servir, o en lo que tú puedas servir quizás yo no lo pueda hacer, porque quizás no tiene que ver con mi habilidad. Pero dependiendo de mi habilidad o de mis habilidades, de esa manera yo debería o debo servir a la obra del Señor, ¿ya? Entonces esa es una situación que a veces sucede en las congregaciones, sucede en las quejilá, que como decía la semana pasada, son los mismos de siempre los que están allí metiéndole el hombro a la obra del Señor, tratando de sacar adelante su palabra, de poder enseñarles a otros su palabra, de poder hacer todas las cosas necesarias para que los servicios, para que el culto se lleve a cabo, y participan en una y otra cosa. Pero vemos que no todo el pueblo es así. Vemos que hay mucho pueblo que le sucede como a estos grandes, que no quieren participar en nada, que están allí simplemente de espectadores. Y pues como les digo, o sea, nosotros constantemente tenemos que exhortar al pueblo a trabajar, a hacer la obra del Señor. Pero ya si la persona escucha, entiende y se pone o no se pone, ya eso es personal, ya eso es de cada quien. Ya cada quien le va a rendir cuentas al Señor de si hace o no hace. Ya ese es un tema que el Señor tiene que tratar en el corazón de cada una de las personas. Nosotros tenemos que hacer lo que nos compete a nosotros, enseñar la palabra, exhortar, poder instruir, pero cada quien tiene que decidir hacer la obra del Señor. Entonces estos tecoitas hicieron la obra, estaban allí haciendo lo que les tocaba a ellos, y hicieron parte de todas estas personas que han sido hasta el momento mencionadas, y qué bueno que así como los tecoitas, nuestro nombre o el nombre de nuestros hermanos pueda ser leído, de que en algún momento nosotros estuvimos haciendo algo para la obra del Señor. Qué bonito es eso, qué bonito que quede el registro de algo bueno, que se está haciendo algo que tiene que ver con el Señor. Eso es muy, muy hermoso poder leer este tipo de cosas. Vamos a leer ahorita del verso 6 al verso 12, porque la obra sigue. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo, y cada quien, cada grupo está haciendo una tarea completamente diferente a la otra. Entonces vamos a seguir leyendo para que veamos y podamos identificar cada una de estas labores. Verso del 6 al 12 dice así: la puerta vieja, una puerta diferente, la puerta vieja, dice que fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijos de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de
Araías de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumat, y junto a él restauró Atus, hijo de Asagnías. Malaquías, hijo de Harín, y Asud, hijo de Moad, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Vemos aquí que aún las hijas también participaron de la obra del Señor. Las mujeres no se quedaron atrás. La puerta vieja, según comentan algunas personas estudiosas, que hoy en día cuando se va a Jerusalén, obviamente todo está viejo, toda esa zona, todos esos lugares, quizás de pronto algunos ya están bajo tierra, esos lugares que existieron en esa época. Obviamente todo está viejo y es difícil poder identificar una puerta que se llama puerta vieja. Entonces esta puerta se llamaba así, se cree que era la única puerta a la entrada de Salem, donde Melquisedec era rey, donde luego se fundó la ciudad de Jerusalén y sus 12 puertas. Le recordaba a sus moradores dónde y cómo había nacido esta ciudad, les recordaba su pasado. Ahí también, con respecto a esta puerta, también se pueden sacar muchas alegorías, pero no es la idea mía en el día de hoy. Seguimos, verso 13. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Entonces, la puerta del valle, ¿cuál era esta puerta? ¿Qué era lo que significaba esta puerta? Se llamaba así porque era la puerta que daba al valle de Cedrón, un valle que estaba al oeste de la ciudad de Jerusalén. Este valle de Cedrón también se conocía como Valle de Quedrón. Entonces era porque conducía hacia este valle y se le llamaba la puerta del valle. En el verso siguiente dice que reedificó la puerta del muladar. Esta es una puerta completamente diferente. La puerta del muladar, Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Aquerén. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Entonces, esta puerta del muladar se hallaba cerca de la esquina sudoeste del muro y se usaba para tirar los desperdicios, la basura y el estiércol. Esta puerta conducía al valle de Hinnom, Yo no sé si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos estudiando en el segundo libro de Crónicas acerca del valle de Cedrón, y también en algún momento mencionamos el valle de Hinnom. El valle de Hinnom era un lugar que allá se quemaba la basura, se echaban los desperdicios, y era un lugar que constantemente tenía fuego prendido. En algún momento esto fue un lugar donde se hacía idolatría bastante fuerte allí. Entonces esta puerta del muladar, la puerta del sudeste de Jerusalén, abierta hacia el valle también, quedaba ahí muy cerca de la puerta del valle, vino a ser conocida como Valle
la puerta del valle del hijo de Hinón, también se conocía así. El libro de Jeremías habla de los residentes israelitas que adoraban a Moloc, presagiando la destrucción de Jerusalén. En épocas antiguas, los cananeos sacrificaban a niños al dios Moloc, quemándolos vivos. Era una práctica que fue proscrita por el rey Josías. Yo no sé si ustedes recuerdan, de esto en algún momento se ha hablado, que era una estructura metálica con unos brazos extendidos, todo era de metal, y este metal lo calentaban a fuego, pero fuego bastante alto, bastante fuerte, y el sacrificio que hacían era que como esta estructura, este ídolo tenía los brazos extendidos, ahí en esos brazos supremamente calientes era que colocaban al niño ahí, el niño ahí obviamente pues terminaba muriendo, y esta era la forma en que ellos tenían para adorar a ese dios llamado Moloc. Ya quemaban a los niños vivos allí. Entonces, cuando esta práctica desapareció, este lugar se convirtió en el vertedero de la ciudad, donde se incineraba la basura y también los cadáveres de animales. Algunos dicen que también los cadáveres de algunos ladrones, algunos dicen eso. El basurero y el fuego hacen la metáfora para indicar que la basura, entre paréntesis desobediencia, arden de día y de noche. Según las consultas, allí en ese lugar constantemente había fuego prendido, y por eso es que en algunos momentos en la misma palabra se hace una semejanza de ese lugar con el infierno, ¿ya? Entonces algunos dicen que también por la puerta del valle también se sacaba desperdicio, pero de pronto la más para ser más certero, por la que se debía sacar la basura y todos los desperdicios, era por la puerta del muladar, ¿ya? Era esa puerta. Entonces vamos a leer los versos del 15 al 23. Dice así: Salón, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, otra puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Asbut, gobernador de la mitad de la región de Bexur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Aquí cuando dice la casa de los valientes, ahí parece ser de que estaban las tumbas de los valientes de David. ¿Se acuerdan de esa historia de David, de los valientes de David? Parece que ahí estaban las tumbas en ese lugar. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró Basabías, gobernador de la mitad de la región de Keilah, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keilah. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Barú, hijo de Sabai, mira lo que dice aquí, con todo fervor. Qué bonito es que aquí se habla de que todo el mundo está restaurando, que todo el mundo está reconstruyendo, pero en este verso 20, cuando llegan aquí a Barut, hay algo que especifica, que lo caracteriza de los demás, que dice con todo fervor. Qué bonito es que se pueda decir de nosotros que nosotros hacemos la obra del Señor con todo fervor. O sea, qué bonito que se haga ese énfasis en la obra que nosotros estamos haciendo para con el Señor, con todo fervor. Restauró otro tramo de la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote.
Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Cerca de su casa. Con relación a la puerta de la fuente, esta puerta daba acceso al estanque de Siloé y por ello recibía su nombre. Este estanque recibía el agua a través de un conducto subterráneo cortado entre las rocas, proveniente de una fuente subterránea muy profunda. Entonces vemos, también hay algo interesante, y es que la palabra fuente en el hebreo es ayin, que literalmente significa ojo. Normalmente cuando nosotros encontramos un lugar donde va saliendo agua, pues yo tenía la oportunidad de ver muchos lugares de esos, se dice, no, ahí hay un ojo de agua. Entonces más o menos tiene que ver con eso. Es un manantial de agua continua, una fuente de agua muy continua. Entonces por eso pues se llamaba así, la puerta de la fuente. Vamos a leer los últimos versos. Los últimos versos dice, después de él restauró Biniú, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Pelal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre hasta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta el enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ello restauraron los tecoitas, nuevamente los tecoitas, ya habían hecho una obra y aquí están haciendo otra. Dice, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadot, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo de Sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Aquí podemos ver que le dieron la vuelta a Jerusalén. En este último pasaje encontramos cuatro puertas más. La primera, que aparece en el verso 26, la puerta de las aguas. Esta puerta era la puerta donde se encontraba un estanque de inmersión, en hebreo mikvah. Este era especial, ya que era usado solo por el sumo sacerdote una vez al año. En el día de la expiación, el sumo sacerdote se sumergía en las aguas 5 veces en ese día, en preparación para entrar al lugar santísimo, donde él iba a pedir perdón por los pecados de toda la nación de Israel. Entonces, esa puerta conducía hacia este estanque, ¿ya? Entonces, ahora la puerta de los caballos.
La siguiente puerta en el recorrido alrededor de Jerusalén era la llamada Puerta de los Caballos. Vemos que en la antigüedad, según las consultas que pude hacer, en la antigüedad los caballos realmente no servían como medio de transporte, ni para trabajo agrícola, ni nada por el estilo, ya que para ello usaban a los camellos, a los burros, a los burros para lo primero y a los bueyes y vacas para lo segundo. Los caballos eran usados exclusivamente para la guerra, ya sea para alar los carros de guerra o para llevar a los oficiales del ejército, pero nada más eran utilizados para eso. Entonces parece ser de que esta puerta era por donde entraban y salían los caballos que iban para la guerra. Creo que en varios pasajes bíblicos, sobre todo en el libro de Crónicas, se menciona esta puerta, ¿ya? Se menciona esa puerta, la puerta de los caballos. Entonces, la siguiente puerta es la puerta oriental. Esta era la puerta que daba directamente al templo. Así como el tabernáculo, también la puerta de entrada del templo debía dar al oriente. Entonces, algunos dicen que esta puerta tiene un simbolismo, es profética, y que está relacionada con la segunda venida del Señor. Dice que cuando venga el Mesías, cuando Él venga, Él pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, que estaba allí cerca, desde donde partió en su primera venida. Directamente frente al monte se encuentra la puerta del oriente y el Mesías entrará por allí a Jerusalén. Entonces algunos pues dicen eso con respecto a esta puerta. Y la última puerta, que es la puerta del juicio, esta puerta o la palabra juicio que se emplea allí o que se usa ahí es la palabra miskat, que literalmente significa una tarea asignada, hacer un nombramiento, asignar un cargo o mandato. Entonces, en esta puerta, parece ser que en esta puerta era la puerta donde los guardias y atalayas se presentaban para recibir órdenes y dar reporte a la autoridad. Entonces, con esta última puerta y lo que significaban o sus funciones, terminamos la lectura en este capítulo 3. Entonces, no quise ser tan alegórico con la cuestión de las puertas. No quise decir más allá de lo que se puede ver, de lo que está ahí escrito, porque en este tema de las alegorías cada quien pone como su detalle. Entonces no quise enfrascar el tema de hoy en eso, porque este pasaje, más allá de las puertas que están allí escritas y se nombran, tiene un mensaje más profundo y tiene que ver con eso que hizo el pueblo. Vemos que un pueblo que no se quedó quieto, vemos un pueblo que tenía un líder que en su momento los animó, le mostró a ellos la necesidad que había de reconstruir los muros, de poder restaurar todas esas puertas, la necesidad que se tenía de nuevamente reedificar todo esto y que la ciudad se sintiera más protegida de lo que estaba, aunque ellos sabían que el Señor estaba en medio de todo. Pero para Nehemías el ver todas esas ruinas no era muy agradable, que digamos.
no era muy agradable. Esa ciudad santa, ese lugar que el Señor había escogido para que su pueblo estaba allí, era un lugar que no podía estar en ruinas. Entonces, las palabras que Nehemías dio en el capítulo anterior sirvió para que todo el pueblo se pusiera manos a la obra. Y lo que yo puedo rescatar de este capítulo, más allá de las puertas y cualquier significado que se les pueda dar, fue la unidad que tuvo el pueblo para poder reconstruir, para poder restaurar, para poder reedificar estas murallas. Eran uno, estaban unidos, estaban haciendo cada quien en lo que se había comprometido para poder sacar la obra del Señor, poder restaurar todas las murallas y poder sacar esta obra del Señor adelante. Puedo ver la unidad allí, puedo ver cómo el Señor intervino para que el pueblo diligentemente hiciera lo que tenía que hacer, lo que el Padre Eterno había colocado en el corazón de Nehemías, y se pudo hacer. Y esa unidad permitió que eso fuera reconstruido en 52 días. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que cuán importante para nosotros debe ser la unidad. Entonces este pueblo se dedicó allí y restauró puerta por puerta, y los muros fueron reconstruidos poco a poco. Pero lamentablemente pues a veces trabajamos en la obra del Señor, pero dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él en ningún momento se va a quedar quieto, y eso es lo que viene a continuación en el próximo capítulo. Ellos estaban allí fajados haciendo la obra del Señor, pero los enemigos de ellos pues tenían también algo preparado, porque querían evitar que ellos se pudieran fortalecer. Entonces en este capítulo tenemos varias cosas en que reflexionar, poder reflexionar nosotros. La primera de ellas es que debemos tener disposición frente a la obra del Señor. Debe haber disposición. O sea, una persona que sabe que pertenece al pueblo del Señor y que conoce su palabra, que conoce sus instrucciones, que conoce sus leyes, sabe que hay cosas que hacer. Como pueblo del Señor, como hijos de nuestro Adonai, debe entender, si realmente conoce sus instrucciones, sabe que hay muchas cosas que hacer. Este mensaje debe ser conocido por muchos, por muchos. La Biblia nos enseña en Romanos, Saúl escribe en Romanos unos versos muy interesantes que me recuerdan mucho que se debe compartir la palabra, y es cuando el apóstol en algún momento dice: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, es una obra que tú y yo de una u otra manera tenemos que estar haciendo constantemente. Quizás en ese tiempo ellos tenían la obra de reconstruir los muros. Nosotros tenemos una obra hoy en día que tenemos que ponernos en marcha con respecto a ese tema, de enseñar a otros, de poder dar a conocer a otros esto, en vez de ponernos a estar señalando y juzgando, que mira, que no creen en esto, que no creen en aquello, que no. O sea, tenemos que enseñar lo que el Padre nos ha mandado, o lo que el Padre nos ha permitido en su misericordia poder conocer. Nos ha dado a conocer sus instrucciones, entonces démoslas a conocer. Tenemos que darlas a conocer. Quizás al principio, cuando apenas estábamos conociendo, o sé que todavía seguimos conociendo, pero debemos despertar, porque sé que va a llegar un momento en que esto que de pronto estamos tratando de ir conociendo poco a poco, y cada vez nos estamos llenando de convicción, esa convicción nos tiene que llevar a esa seguridad
de lo que conocemos y poder enseñárselos a otros, poder hacerlo, poder reedificar esto en otros. Eso debemos hacerlo. Entonces, no nos podemos quedar callados. Tenemos que esto poderlo expandir. Tenemos que dar a conocer esto que el Señor en su misericordia nos ha permitido conocer. Otra cosa que reflexionamos con respecto a este capítulo, y es que, como decía, unidos podemos cubrir más trabajo. Imagínense que de pronto del pueblo solamente se hubiesen puesto mano a la obra unos cuantos, o los cabezas de familia. No hubiesen terminado eso en 52 días. No lo hubiesen terminado. Se hubiesen demorado mucho más. Pero gran parte del pueblo, excepto esos grandes de los cuales estuvimos hablando, pero gran parte del pueblo se puso manos a la obra, y cada quien dedicado a su tarea, siendo diligente, constante, lo terminaron. Unidos podemos poder cubrir mayor trabajo, más trabajo. Es necesario que toda la iglesia, todos los que hacen parte del pueblo, trabajen en pos de esto. Y por último, debemos trabajar para la gloria del Señor. Todo el conocimiento que el Padre nos ha permitido tener de sus instrucciones, de su Torá, debe ser para su gloria. Debe de ser para su gloria. Y todo lo que hagamos, lo que el Padre nos permita enseñar, por su misericordia, debe ser para su gloria. No para mostrarme que yo soy el que más Torah sé, que yo soy el que más sabe, el que más conoce de Torah. Tenemos que tener cuidado con nuestra altivez y con nuestro ego. Todo esto, este conocimiento que se está adquiriendo, debe producir en nosotros humildad. Y poder reconocer cada día que es gracias al Señor que conocemos esto. Y que de la misma manera como el Padre en su misericordia me permitió ver, que mis ojos fueran abiertos con respecto a estos temas, orar y hacer todo lo posible porque otros puedan conocerlo, para que el Padre también tenga misericordia de otros y también pueda abrirle el corazón a otros y también le pueda mostrar sus instrucciones a otros. Tenemos que obrar con misericordia. Obrar con misericordia, de la misma manera que el Padre Eterno obró sobre nuestras vidas con misericordia. De la misma manera tenemos que obrar nosotros con misericordia. Dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Debemos trabajar para su gloria. Para su gloria. Para que la gente conozca quién es el Señor. El Señor que dio sus instrucciones para proteger y para poder cuidar a su pueblo, que no es otra cosa. Todas las instrucciones de lo que nos dio el Señor fue para eso, para cuidar a su pueblo, para proteger a su pueblo, ese pueblo escogido por Él, santo. Entonces, más allá de cualquier alegoría que se pueda hacer de estas puertas, en esta noche lo que puedo rescatar es esto. Esa capacidad y esa pasión con que ese pueblo hizo esta obra. Que tenemos que aprender mucho de esto. Ya, porque a veces nos concentramos en esas alegorías que lo que hacen es distraernos del contenido principal de este capítulo. De todo lo que hizo el pueblo. Y todo lo que tú y yo deberíamos hacer hoy en día para sacar adelante la obra del Señor. Amén. Mis amados hermanos, vamos a orar, a darle gracias al Señor. Padre eterno, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y grande en misericordia. Te exalto,
te bendigo en esta noche. Padre, delante de ti, Señor, nos presentamos pidiéndote perdón, Señor, porque quizás, ciertamente tú, ahora en estos momentos, Señor, y durante este tiempo nos has dado a conocer muchas cosas, Padre, de las cuales te agradecemos por permitirnos conocerlas. Pero en medio de todo, Señor, tenemos que seguir trabajando. En medio de todo, Señor, tenemos que seguir haciendo tu obra. Tenemos que seguir, Señor, en pos de aquello para lo cual, Señor, o una de las cosas para las cuales tú nos has llamado, Señor. Hay mucho pueblo allá afuera que necesita escuchar esto. Y es necesario, Padre, que estemos constantemente instruyéndonos, que podamos ser edificados para el día de mañana poder edificar a otros con tu palabra, Señor, y que tu obra pueda continuar, que tu pueblo, Señor, pueda crecer, Padre, que estemos dispuestos, que tengamos esa disposición para hacer tu obra, para ser partícipe, de poder apoyar, de poder colaborar, de poder participar en aquello que tú nos has demandado, Señor, con nuestras habilidades, con aquello, Señor, que tú nos has dado, con aquellas herramientas que tú nos has dado, poder participar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, te pedimos, Padre, que despiertes a tu pueblo, y que podamos, Señor, Padre, poder sentir esa pasión por tu obra. Y segundo, ponernos de acuerdo con nuestros hermanos para que unánimes juntos podamos, Señor, sacar esto adelante, poder ser instrumento útil en tus manos para poder reedificar estas instrucciones en otras personas, así como tú la estás reedificando en nuestro corazón, así como tú estás reconstruyendo la forma como en algún momento vimos tu palabra. Tú estás haciendo una reconstrucción de cómo ver tu palabra, de cómo verla ahora a través de tus instrucciones. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer, Padre. Ayúdanos, fortalécenos. Permite que la quejilación sea una quejilada, Padre eterno, unida. Que sea llamado, que cada quien tiene su forma de ser, sus actitudes, pero eso en todas partes lo vamos a encontrar aún en nuestra propia familia. Quizás van a llegar momentos en que van a haber diferencias, van a haber desacuerdos, pero por encima de todo eso va a estar el amor que tú has colocado en nuestros corazones, y eso, Señor, nos va a permitir el permanecer juntos. Y esa unidad nos va a ayudar, Señor, a seguir adelante con aquello que tú nos has permitido conocer. Padre, te doy gracias. Gracias, Rey amado, porque tú iniciaste la obra en nosotros y no has parado. Y sigues haciendo, Señor, tu obra en nosotros. Ayúdanos a poder vivir una vida de agradecimiento, Señor, viviendo para tu gloria, obedeciéndote, Señor, obedeciendo tus instrucciones y poniendo por obra todo aquello que tú has demandado de nosotros con respecto, Señor, a tus instrucciones, con respecto a tu Torá, con respecto, Señor, a tu palabra. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Te damos gracias por todo lo aprendido en esta noche. Te bendecimos, te honramos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Bendiciones a todos. Saludos. Gracias le damos al Padre por este momento nuevamente de estar aquí unidos a través de estos medios virtuales.
Se les extraña mucho. Por acá nos estaremos viendo nuevamente conectados en el Shabbat. Y el próximo miércoles estaremos por acá con el capítulo número 4 de Nehemías. Bendiciones a todos. Shalom.